Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Diálogo Abierto. Un abrazo cordial para todos aquellos que nos acompañan a través de las distintas redes sociales. Tenemos aquí algunos nombres que queremos saludar desde la Universidad Peruana Unión. Este es un programa producido por la Facultad de Teología y queremos extenderles un saludo cordial a cada uno de ustedes, pero de manera particular hoy queremos saludar a Godofredo Tafur. Él nos envía sus saludos desde Tarapoto, Morales. Un abrazo para ti, apreciado Godofredo. También queremos saludar a Nicasio Silva. Un abrazo para Nicasio y para Ruiz Carroín. Él nos saluda desde New Jersey, Estados Unidos. Un abrazo grande, un saludo cordial, deseos de bendición para ti. También a Noelia Martínez, quien se conecta con nosotros desde El Salvador, y junto con ellos a todos aquellos que hoy nuevamente están con nosotros. En esta ocasión tenemos un invitado especial. Está nuestro pastor Álvaro Rodríguez. Él es doctor en teología y es el secretario académico de nuestra facultad. Pastor Álvaro, bienvenido. Muchas gracias, Walter. Una alegría estar con ustedes en esta ocasión y bueno, una alegría siempre acompañarlos y juntos estudiar la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos, Álvaro. Seguro será de gran bendición tu presencia hoy. En este momento vamos a escuchar una canción que seguramente ustedes ya a estas alturas la saben hasta de memoria. Es el cántico que viene acompañando el estudio de la lección de este trimestre, el cántico El Gran Sumo Sacerdote. Vamos a escuchar con atención. Es la promesa, el dueño del mundo, Él es el Dios de Israel, dador del descanso, el ancla de mi alma, en Él yo esperaré. Él es quien borra mis pecados, quien purifica mi ser, ministra el santuario del cielo. Y está a la diestra del Padre Cristo Jesús, el sacrificio perfecto y salvación. Él es gran sumo sacerdote, el gran intercesor, vendrá por mí. Soberano, Dios del universo, mis ojos van puestos en Él. Él es camino, la vida y verdad para todo el que cree en Él. Él es quien borra mis pecados, quien purifica mi ser, ministra el santuario del cielo. Y está a la diestra del Padre Cristo Jesús, el sacrificio perfecto y salvación. Él es gran sumo sacerdote, el gran intercesor, vendrá por mí. Está a la diestra del Padre Cristo Jesús, el sacrificio perfecto y salvación. Él es gran sumo sacerdote, el gran intercesor, vendrá por mí.
Él es gran sumo sacerdote, el gran intercesor vendrá por mí. Cristo Jesús. Luego de escuchar este mensaje que nos recuerda el ministerio sacerdotal de Cristo, vamos a hacer una oración especial y vamos a pedir a nuestro pastor Álvaro que pueda dirigirnos en esta primera oración. Claro que sí, vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos para dialogar, para estudiar tu palabra. Señor, que podamos comprender los misterios que tienes para nosotros a través de tu palabra y que podamos aplicarlo a nuestra vida y vivir conforme a tu voluntad. Quédate con nosotros y bendice este momento en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y ahora estamos listos entonces para ya introducirnos de lleno al estudio de este tema 6, ¿no es cierto? Jesús, el sacerdote fiel, es el título de la lección en esta ocasión. Y bueno, quizás mencionar que tener problemas es parte de la realidad humana, ¿no? Yo creo que todos tenemos problemas. Si tuviéramos que hacer una lista de problemas, no tendríamos ningún problema, creo yo, justamente en elaborar esa lista. Leí un reporte allí del Banco Mundial que mencionaba que los principales problemas de América Latina, hace un par de años atrás, se mencionaban que uno era la desigualdad, ¿no? Esa riqueza que está concentrada en unos pocos. Se hablaba de los problemas del medio ambiente que tenemos en esta región. Y también se hablaba de la corrupción del sistema político. Creo que nadie tendría dificultad en reconocer que son problemas aquí en Latinoamérica. Pero cuando vamos a la palabra de Dios descubrimos que hay un problema mucho mayor, el origen de todos los problemas, ¿no? Que tiene que ver con el pecado, ¿no? El pecado aparece allí como un problema imposible para resolver para los seres humanos. Y sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios tiene una solución para el problema del pecado. Y eso se conecta con el tema del sacerdocio, ¿no es cierto? El sacerdocio de Cristo. Así que, Pastor Álvaro, quisiéramos que usted nos comente allí un poquito cómo se conecta esto, ¿por qué es necesario el sacerdocio de Cristo? ¿No? Quizás sería esa la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué necesitamos un sacerdote? Bueno, hay muchas razones para mostrar la necesidad e importancia del ministerio de Jesús. Hablabas muy bien sobre los problemas sociales en los que nos vemos envueltos de tanto en tanto, a veces son más graves que en otros lugares, en fin. Hay soluciones propuestas desde la economía, desde la política, y yo creo que todas esas propuestas son bien intencionadas, pero tienen un gran problema. El problema es el pecado. El pecado, dice Isaías, ha traído división, separación, ha roto la relación de Dios con el hombre y por ende las relaciones humanas también se ven afectadas. Y el ser humano, al estar en esta condición de pecado, por más buenas intenciones que tenga, tarde o temprano su tendencia hacia el mal le va a ganar y sus intenciones, muy buenas que puedan ser, van a terminar desviándose o perdiéndose. Entonces Jesús entra en el escenario, porque Él en la Biblia es presentado como Mesías, como profeta, como sacerdote y como rey. Y Él como rey del universo, Él tiene la solución perfecta por su ministerio. Bueno, Él como Dios tiene la solución perfecta, pero era necesario que Él viniera a la tierra y ahora, entendiendo su ministerio sacerdotal o sumo sacerdotal, cumple un papel fundamental para la restauración del ser humano, que justamente es acabar con el pecado y restaurar al hombre en esa relación entre Dios y la humanidad. Así que Jesús es ese puente que va a unir la raza caída con la divinidad. Y ahora, ¿por qué es necesario eso? Por el pecado. Y Jesús se convierte pues en ese elemento fundamental. De hecho, la Biblia toma el concepto de sacerdote, porque eso es lo que hacían los sacerdotes. En el libro de Levítico, y si uno lee desde Éxodo, encontramos que los sacerdotes eran los encargados de mediar, eran los mediadores. El pueblo, si uno lee un poquito lo del santuario, el pueblo llegaba hasta el atrio y entregaba su corderito o su ofrenda
degollaba al animal y el sacerdote era el encargado de traer esa sangre del animal ya degollado hasta la presencia de Dios. Así que el sacerdote era ese puente entre la presencia de Dios y el pueblo que cometía pecado. Ese es el rol y esa es la importancia de Jesucristo. Ahora Jesucristo tiene una importancia mucho mayor, porque encontramos que si bien es cierto, el sacerdote era escogido de entre los hombres, eso es lo que nos dice Levítico, y Hebreos en el capítulo 5, que estamos estudiando esta semana, capítulo 5 de Hebreos, y luego vamos a saltar al capítulo 7, el sacerdote es elegido de entre los hombres. En el caso de Jesús no es así, porque Él es superior. El ministerio de Jesucristo es superior. Y aquí podríamos dialogar un poquito del concepto de tipo y antitipo, ¿verdad? Muy común en la Escritura. Siempre hay un tipo que es la representación, la figura, y tenemos el antitipo que es la realidad. Por ejemplo, tenemos a David como un tipo del rey davídico, del rey mayor. David, el rey de Israel; Jesús, el rey del universo. En el santuario también tenemos el santuario terrenal, un tipo, una imagen, una figura del celestial, que es mucho mayor. Y ahí hay que entender otro elemento que en un momento va a saltar en el diálogo, es que siempre el antitipo, la realidad, supera a la sombra. Correcto. La sombra solamente te pinta un poquito cómo es, pero la realidad va a superarla. Y algunas veces, ¿pero por qué? Porque es la realidad. Las figuras que tenemos en el santuario, en el rey David o en cualquier otro personaje, Melquisedec, del que vamos a hablar hoy un poquito de él, es una sombra de una realidad mucho mayor. Correcto. Entonces ahí Jesús, por ejemplo, no es tomado de entre los hombres. El Señor lo elige, yo te he engendrado hoy, dice, ¿no?, para ser sacerdote. No es de los hombres, Él es Dios. Un sacerdote es diferente, superior por encima del sistema levítico. Además que Jesús no solamente es sacerdote, es también sacrificio. Correcto. No olvidemos eso, ¿no? Así es. La lección no va a hablar acerca del sacrificio, pero es importante notar que Jesús también es el sacrificio perfecto. Históricamente el pueblo de Israel tenía que, y no solo Israel, desde los inicios, Adán tuvo que sacrificar un animalito. Caín y Abel encontramos que ya tenían que llevar un sacrificio a la puerta de lo que podría haber sido el santuario ya, el Edén, por lo menos parece jugar esa figura después del pecado. Tiene que tener un corderito. Y constantemente se traían sacrificios y cientos de sacrificios, miles de millares de sacrificios se han hecho, pero Jesús es un único sacrificio, porque es perfecto, sobrepasa la realidad terrenal y por lo tanto va a solucionar plenamente el pecado, porque Hebreos va a hablarnos de que los sacrificios, si bien es cierto eran importantes y necesarios, no son suficientes. Correcto. Entonces, muy interesante, has mencionado varias cosas allí, pero va quedando claro entonces que este problema, que es la raíz de todos los problemas, ¿no?, como dabas a entender tú, que es el pecado, Dios es el único que puede resolverlo. Hay una separación que se ha generado entre Dios y el hombre, y necesitamos este mediador, ¿no?, este sacerdote que va nuevamente a resolver, a reunir, ¿no es cierto?, a Dios con la humanidad, ¿no? Y allá aparece entonces este rol clave del sacerdote como este mediador, el que va a reunir esta humanidad pecadora con este Dios que la salva. Ahora, me ponía a pensar un poquito porque claro, aquí el rol del sacerdote es aplicado a Cristo. Él es como tú decías, es el antitipo del tipo de los sacerdotes que ministraron en el Antiguo Testamento. Pero la Biblia también de alguna manera conecta este rol sacerdotal al pueblo de Dios, ¿no? Me pongo a pensar allí en el mensaje de Éxodo 19, ¿no? Donde se menciona que el plan de Dios para su pueblo Israel era que ellos fueran un real sacerdocio en la nación santa, y esa misma figura la va a tomar el apóstol Pedro, pues, ¿no? Allí en 1 Pedro capítulo 2, verso 9, va a decir que más vosotros sois, ¿no?, el linaje escogido, real sacerdocio. ¿Cómo este ministerio sacerdotal de Cristo ilumina, ¿no?, esta comprensión del pueblo de Dios en su real sacerdocio? ¿Cómo conectamos esas ideas? Es muy importante y es riquísima la imagen
tomándola desde el sacerdocio aplicada a todo el pueblo. O sea, es cierto que habían sacerdotes en el tiempo de Israel, en el entorno del santuario, que se encargaban de ministrar los asuntos propios del santuario. Pero ya Éxodo dice que toda la nación debía ser sacerdotes. Llamado para todos, ¿no? así es. Y Pedro, en capítulo 1 Pedro 2:9, dice, pero vosotros sois linaje escogido. Y ahora está hablando Pedro no a Israel histórico, sino al Israel espiritual. Y está diciendo, ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Entonces, la figura del sacerdote es hacer la conexión entre Dios y el hombre de ida y vuelta, porque el sacerdote tomaba el sacrificio de la persona y la llevaba hacia Dios, y el sacerdote también era el encargado de ministrar los oráculos de Dios. Recordemos que en el templo debía estar una copia del libro de la ley para ser enseñada al pueblo. Los levitas eran los encargados de enseñar la voluntad de Dios. Entonces era de ida del hombre hacia Dios y de Dios hacia el hombre, ¿ok? Hacia la humanidad, hacia el pueblo. Esa imagen es tomada aquí, desde el Éxodo, y ahora Pedro la toma para decirnos, esa es nuestra función. Por una sencilla razón, porque hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Y ahora que estamos en el conocimiento de la verdad, hay un grupo de personas que aún no conocen la verdad, que aún viven en el pecado, que aún viven, suena feo, ¿no? Que viven en el pecado, pero es la realidad, que viven separados de Dios. En los términos bíblicos, viven en rebelión contra Dios porque no están obedeciendo. La fe otra vez va a aparecer aquí como una cuestión de acción. No están obedeciendo lo que Dios quiere. Entonces, el pueblo de Dios se convierte en sacerdotes para ellos. Debiéramos conectarlos con Dios. Tenemos una función misional, una labor misionera que cumplimos al anunciar a aquellos que aún no han aceptado el sacrificio y sacerdocio de Jesús, para que también vengan a la luz admirable y sean reconectados con Dios y sean restaurados, o en ellos sea restaurada la imagen de Dios. Entonces, esa imagen del sacerdocio se aplica a partir de Cristo a su iglesia, a la comunidad de creyentes. Y qué importante lo que mencionas, ¿no? O sea, el entender este ministerio de Cristo como sacerdote no solo tiene que ver con el beneficio que recibimos de manera individual, entonces, ¿no? Tiene que ver con una misión, ¿no? Que Dios quiere que cumplamos, que también puede ser entendida desde la perspectiva sacerdotal, ¿no? Todos somos llamados a ser sacerdotes. Los que conocemos la luz somos llamados por Dios a llevar esa luz a las tinieblas, ¿no? Por eso es muy importante que captemos este tema del ministerio sacerdotal de Cristo, porque allí implícita está la idea. Hay un llamado allí para nosotros también. Todos los que conocemos a Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Salvador personal, somos llamados a ser sacerdotes, encargados de llevar luz a aquellos que viven en las tinieblas. Pero volvamos ahora a algo que ya mencionaste en la primera parte de tu explicación, esta figura del tipo, del antitipo. Esta semana se aborda esta figura singular, ¿no? Que aparece en el Génesis. Este es rey sacerdote Melquisedec, ¿no? ¿Quién es este Melquisedec? ¿No es cierto? ¿Es un hombre? ¿Es un ser divino? ¿No? ¿Y cómo se relaciona con Cristo? ¿No? Porque es importante entender correctamente la figura de Melquisedec, porque luego Pablo lo está tomando en Hebreos, ¿no es cierto? Como relacionada con Cristo. ¿Cómo entendemos entonces esta figura y su conexión con Jesús? Es muy importante. Se ha dicho mucho de Melquisedec. Algunos creen que Melquisedec es un ser divino. Así es. ¿No? Porque, bueno, leamos en Hebreos capítulo 5, en el versículo 6, que es la primera ocasión en que el apóstol Pablo va a referirse a Melquisedec. Como también dice en otro lugar, hablando de Jesús, porque en el versículo 5 dice que Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, ¿ok? Y allí dice, como también dice en otro lugar, el versículo 6,
tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, ¿no? ¿Y quién es Melquisedec? Bueno, en Génesis 14 encontramos la imagen de Melquisedec cuando él es el rey y sacerdote. Una cosa curiosa, ¿ok? Porque en la economía hebrea el rey no podía ser sacerdote y el sacerdote no podía ser rey. No podía haber esa unión de poderes, vamos a ponerlo así, la religión con el Estado Claro. no debieran unirse. Había una separación. Claro, había una separación intencional para Israel. Pero desde la perspectiva del Mesías, el Mesías es sacerdote y es rey también. Entonces, en la historia aparece Melquisedec, que luego Hebreos lo va a mencionar en el capítulo 7. Y en el capítulo 7 dice, se refiere a lo de Abraham, dice a él mismo, versículo 2, a él asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, Melquisedec, que significa primeramente rey de justicia, Melech Sedec, son una conjunción de dos palabras hebreas, y también rey de Salem, que significa rey de paz. Ya los nombres son tipológicos, ¿eh? Porque Jesús es el príncipe de paz. Así es. Y Jesús es nuestra justicia. Y Él es rey. Y es también sacerdote, porque en Jesús se conjugan las funciones mesiánicas davídicas. Es algo que no pasa con otro personaje, solamente con Melquisedec, que en el versículo 1 dice que es sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, hay varios elementos aquí que podemos tener en cuenta. Primero, Melquisedec no era ni hebreo ni judío, porque los judíos no existen. Los judíos existen a partir de Judá y, digamos, a partir del exilio, como judíos. Los hebreos, quizá por Abraham ya podríamos hablar de un pueblo hebreo, ¿ok? Pero es más evidente en el Éxodo, ¿no? Con Moisés. Surge como nación. Como ya, nación de los hebreos, ¿no? Claro, Abraham viene de Aram, ¿ok? Alguna conexión debe haber, pero no son hebreos todavía, son de Mesopotamia, ¿ok? Pero aparece este personaje que no es de ningún lado del pueblo de Dios y es un sacerdote, ¿ok? ¿Qué más se dice de él? Es muy interesante que dice el versículo 3. Algunas versiones dice no tiene ni padre ni madre, pero la versión que tengo aquí, la Reina Valera 95, dice no se sabe de su padre ni de su madre ni de sus antepasados ni tampoco del principio y fin de su vida. En base a esto, algunos han dicho que Melquisedec tiene que ser o Dios o Jesús o un ser divino, porque si no tiene principio, no tiene fin, no tiene papá, no tiene mamá, tiene que ser Dios. Claro. ¿Okay? Pero ese no es el sentido del texto. El texto dice, considerando lo que se sabe de él, no se sabe quién es su papá, no se sabe quién es su mamá, no se sabe cuándo nació, no se sabe cuándo vivió. No está diciendo que es un ser eterno. Además hay otros elementos. El Mesías, o en Hebreos, en el capítulo 7, por ejemplo, en el versículo 3, ¿okay? Dice al final del versículo, y así a semejanza del Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre. Así que aquí se hace la diferencia entre Melquisedec y el que vendría, que es en este caso Jesús. No son los mismos, por lo tanto no puede ser Jesús. Correcto. O sea, Melquisedec no puede ser Jesús. Y en el versículo 11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Entonces tiene que ser otro personaje diferente. Y en este caso se cumple en Jesucristo. Porque ahí viene el asunto que les comenté hace un momento del tipo y antitipo. Correcto. El antitipo siempre está por encima, se sobrepasa, ¿ok? Pero siempre hay un control hermenéutico. En este caso el control, cuando digo control hermenéutico me refiero al control interpretativo. ¿Por qué Jesús no fue de la tribu de Leví? Porque ya en la historia bíblica se levanta un sumo sacerdote y rey de Salem, Melquisedec, que se va a convertir en el tipo del Mesías rey, donde se conjugan las dos funciones, Mesías o sacerdote y rey, ¿no? Entonces, a partir de allí, el apóstol Pablo, bajo revelación divina, nos va a mostrar que en Jesús se cumple ese tipo. Él puede ser sacerdote, aunque no sea de Leví,
porque Melquisedec ya era sacerdote sin ser de la tribu de Leví. Correcto. Entonces, no hay ningún problema, no se está violando ninguna normativa divina o establecida para el pueblo de Dios, sino hay aquí un elemento de tipo y antitipo, ¿no? Entonces, ahí encontramos un poquito la naturaleza del ministerio de Jesús como sumo sacerdote, que pronto será rey. Perfecto, perfecto. Muy importante esa explicación, ¿no es cierto? Esa conexión, entonces, ese antecedente, ¿no?, importante en el Antiguo Testamento, en la figura de Melquisedec, que luego es desarrollado por el antitipo, ¿no es cierto?, por Jesús. Muy bien, ahora me surge otra reflexión, nuevamente ahora ya haciendo la aplicación, ¿no? En relación a no sabemos de dónde salió Melquisedec, ¿no es cierto? Y sin embargo la Biblia lo describe como un rey sacerdote que tenía conocimiento de Jehová. Es decir, que había conocimiento de Dios fuera de los límites, ¿no?, del pueblo oficial, por decirlo así, ¿no es cierto? Entonces surge la pregunta, ¿será que existe un patrimonio de la verdad que corresponde solamente al pueblo de Dios? ¿O será que hay conocimiento de Dios también fuera del pueblo? ¿Será que la figura de Melquisedec nos ilumina un poco en cuanto a esto? Yo creo que sí. Yo les digo a mis alumnos que el pueblo de Dios, reconocido como remanente, la iglesia adventista, no tiene el monopolio de la verdad. No tenemos el monopolio de la verdad. Hemos sido o somos receptores de la verdad para este tiempo del fin, pero eso no quita de que otros que no son parte del pueblo visible o reconocido de Dios no puedan conocer la verdad. Hay mucha gente afuera que conoce muchas cosas, que tiene acceso a la Biblia y que va conociendo, ¿ok? Pero creo que ahí viene un papel fundamental que lo quiero conectar con lo de Pedro. Correcto. ¿Ok? No tenemos el monopolio de la verdad. Otras personas pueden llegar a conocer a Dios, sí. Pero en algún punto creo que se necesita la revelación divina. No sabemos cómo Melquisedec llegó a tener ese conocimiento, pero podemos presumir, entiendo que estamos en la época de los patriarcas, la comunicación oral de la verdad ha sido constante y puede haber habido gente que se haya mantenido fiel a los principios de Dios sin necesidad de ser de la familia de Abraham. ¿Okay? En nuestros tiempos podemos decir que hay gente que tiene acceso a la Escritura, que puede tener el conocimiento de algunos conceptos de Dios, pero en un punto como sacerdotes necesitamos acercarnos a ellos para llevarlos al pleno conocimiento de la verdad. Comprensión plena. A la comprensión plena. Por ejemplo, me viene a la mente ahorita el caso de Nabucodonosor. Él no era del pueblo de Dios, pero recibió una visión, que se supone que era para los profetas. Y Dios le revela algo al rey, pero para que el rey entienda esa verdad, tiene que venir Daniel. Lo mismo pasa con el faraón en los días de José. Él recibe sueños de parte de Dios, se asusta, llega a encontrar a José por providencia divina, y José, que es parte del pueblo de Dios, llega para hacerle entender los propósitos de Dios. No estoy diciendo que Melquisedec sea un caso de esos, pero Dios puede manifestarse en gente que no necesariamente es su pueblo, pero va a requerir del pueblo santo y del sacerdocio que él ha levantado para llevarnos al pleno conocimiento de la verdad. Entonces yo creo que no tenemos el monopolio, tenemos el entendimiento de la verdad para este tiempo, creo yo que eso es cierto, y hay gente afuera que está necesitando, hay gente que no conoce lo que quizá uno ha estudiado, pero está dispuesto y ansioso de conocer el Evangelio y para eso estamos. Excelente. Y qué importante esto, ¿no? Porque definitivamente creo que los tiempos que vivimos son tiempos de un despertar espiritual. ¿No? Y definitivamente hay mucha gente sincera que debe estar en una búsqueda espiritual. No pienso en el etíope también, ¿no es cierto? Que fue a Jerusalén a buscar la verdad. Pero había cosas que no entendían las Escrituras y Dios tuvo que poner a Felipe en el camino para poder llevarlo a esta comprensión plena, ¿no? Así que tenemos que estar muy atentos nosotros, porque es posible que haya gente a nuestro alrededor a la cual Dios está despertando a través de distintos medios y que requiere que en un momento oportuno pueda ser instruida, ¿no?, en una comprensión plena del Evangelio a través de los miembros de su pueblo que tienen una comprensión plena de la verdad presente. Qué importante este tema. Muy bien, ustedes ven que el tema de sacerdotes es un tema amplio que tiene varias implicaciones. Vamos ahora a tener una breve pausa con un mensaje importante para nosotros y luego vamos a retomar este importante estudio sobre el
sacerdocio de Jesucristo. Desde hace 102 años, nuestra institución viene formando profesionales con principios cristianos, educando no solo la mente, sino también el corazón. En esta casa de estudios también establecemos un aprendizaje con responsabilidad social. Nuestros 3 campus en Lima, Juliaca y Tarapoto cuentan con áreas verdes en toda su infraestructura, siendo así una institución promotora de la salud y el cuidado del medio ambiente, con un ecosistema diferente. Somos parte de la Red Educativa Adventista Mundial y mantenemos vínculos institucionales con otros países. En la UPU estamos comprometidos con la continuidad de tu educación. Por eso, no dejaremos que nada detenga tus ganas de salir adelante. UPU, Universidad con principios para grandes finales. Estamos de vuelta ya para continuar con este estudio sobre el sacerdocio de Jesucristo, Jesús el sacerdote fiel. Allá en el libro de Hebreos, el capítulo 7, verso 16, encontramos el siguiente pasaje. Dice, no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Cómo entendemos esta frase, ¿no? ¿En qué sentido esta vida indestructible calificaba a Jesús para ser el sacerdote fiel? Luego Pablo va a hablar un poquito acerca de eso y va a explicarnos algunas ideas. Por ejemplo, el versículo 22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, porque su vida es indestructible, ¿no? Y los otros sacerdotes, dice el versículo 23, y aquí está la razón, llegaron a ser muchos, cuántos sumos sacerdotes ha habido en la historia, debido a que por la muerte no podían continuar. Jesús vence la segunda muerte. Y eso es lo que lo hace superior a cualquier otro sacerdote, porque los sacerdotes llegaban hasta que la vida les daba y no había forma de continuar con su ministerio. ¿Okay? Aarón, el primer sacerdote, fue un excelente sacerdote, sumo sacerdote, pero cuando murió tienen que venir los hijos y así fue la transmisión del sacerdocio hasta los últimos días de la historia del santuario. Pero Jesús es diferente porque Él llega a vencer la muerte. No la muerte a la que todos vamos a experimentar tarde o temprano, sino la muerte eterna, la segunda muerte, ¿no? De la que nos habla Apocalipsis. Al vencer esa segunda muerte, Él es capaz de ser fiador, ¿no? Como dice aquí la versión de la que tengo aquí, hecho fiador de un mejor pacto. Es la garantía, ¿no? La garantía del mejor pacto es de que Jesús sí venció la muerte. Y al vencer la muerte, su vida es indestructible. Además de eso, dice aquí el versículo 24, continuando con el argumento de Pablo, pero por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Al ser eterno, al ser Jesús, ser un ser eterno, su ministerio tiene que ser también eterno, por lo tanto indestructible. A eso se refiere Pablo cuando habla del ministerio de Jesús. Y dice el versículo 25, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y es que los sacrificios no eran suficientes. Los sacrificios solamente eran un método educativo para enseñarle al pueblo lo que habría de venir. Uno traía el sacrificio, pero no... Bueno, podía haber sentido la seguridad del perdón, pero por fe, porque luego venía otro sacrificio, luego otro sacrificio, y constantemente en el ciclo anual del santuario, el día de la expiación, que era la purificación del santuario, se hacía todos los años, así que no era suficiente. Jesús es un sacrificio perfecto porque una vez y para siempre, dice Hebreos. Entonces, por esa razón, el sacrificio y el ministerio de Jesucristo como sacerdote está por encima de cualquier otro. ¿Okay? Y bueno, el versículo 26 va a entrar seguramente a lo que vamos a dialogar en los siguientes minutos, que
dice que nos convenía un sacerdote como tal. Así es, ¿Ah? así es. Y ya que lo mencionas, ¿no? Porque, claro, el 26, que está a continuación, detalla otras características adicionales. Ya mencionaste una muy importante, ¿no? Este Jesús que vence la muerte segunda. ¿No? Pero hay algunos términos más aquí que aparecen en el versículo 26. ¿Nos podías conversar un poquito sobre esas otras características que presenta Cristo? En corto, todas son sinónimos. Todas de alguna manera están relacionadas. Están relacionadas. La primera dice, bueno, voy al versículo 26, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esta palabrita santo tiene que ver con un concepto que ya aparece desde el Antiguo Testamento y se conecta mucho con el santuario, que es la palabra kadosh o kodesh, como quieran verla, que es la palabrita que se utiliza ahora en el hebreo hagios, que es ser santo. Y el ser santo es apartado para una función especial, pero no solamente eso. Jesús es apartado para una función especial como sumo sacerdote, sino que en Jesús hay un elemento más que no se cumple necesariamente en el ser humano, que es apartado del mal. Claro, ¿Okay? claro. Es decir, por eso se van complementando. El siguiente dice sin mancha. Es decir, el pecado, a pesar de que él toma una naturaleza humana, el pecado no lo alcanza. Y él es capaz de mantener una vida fiel, sin pecado, a pesar de sus tentaciones, que fueron muchas, incluso mucho más fuertes que la que cualquier ser humano podría soportar. ¿Okay? Él se mantiene incólume, él sigue firme porque él es santo, él es sin mancha, por lo tanto es inocente. Él no es culpable de pecado, aunque él toma la culpa. Es otro elemento interesante, él toma la culpa. Isaías 53 dice que nuestras culpas cayeron sobre él. Y dice, apartado de los pecadores. Es decir, no es que se apartó una vida monástica o yo no me junto contigo porque eres pecador. Al contrario, en la vida de Jesús encontramos que más bien es acusado por sentarse a comer con publicanos y permitir que una prostituta se le acercara y le tocara los pies. Y en las imágenes, digamos, las ideas del Antiguo Testamento, si una mujer te tocaba los pies, era una propuesta de algo más, ¿ok? Y por eso es que cuando Jesús está ahí en la casa de Simón y viene María y que le lava los pies y él dice, si supiera quién es esta, y entre líneas podríamos leer, y lo que les está proponiendo, él no se dejaría hacer eso. Para una idea, por ejemplo, Ruth se acostó a los pies de Boaz, ¿no? Y era una propuesta de matrimonio, ¿ok? Entonces, Jesús se mezclaba con ellos, pero al mismo tiempo era sin mancha, era inocente, pero él toma nuestros pecados. Bueno, y es un poquito más el ministerio, más que sumo sacerdotal, sino bueno, en realidad se va conectando, porque el sumo sacerdote también carga los pecados del pueblo. Si vemos la imaginería del Antiguo Testamento, el sacerdote algunas veces comía parte del sacrificio, simbólicamente cargando el pecado. De hecho, él cargaba la sangre, llevaba la sangre hacia adentro, cargando el pecado simbólicamente del penitente. En Jesús se cumple todo eso, el rol sacerdotal cargando la culpa, y finalmente dice, hecho más sublime que los cielos, es decir, no es de esta creación, él está por encima de nosotros. Por eso es que nos conviene un sumo sacerdote. Definitivamente. Sí. Me sube una pregunta que de repente está en la mente de algunos de nuestros oyentes, que tiene que ver con esta idea de que Jesús fue perfeccionado. ¿Sí? Ahí en el 3.9 me parece que surge la palabra, ¿no? Aparece allí como... no es en el 3. El 5, capítulo 5, sí, versículo, a ver aquí. Sí, es el 5.9. 5.9. Sí, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Cómo entendemos esto de un Jesús que necesita ser perfeccionado? Bueno, alguien podría entender la palabra que ser perfeccionado, que no era perfecto. Exactamente. Y al no ser perfecto, entonces ya no era santo, ya no era inocente. Así es, así es. Bueno, la palabrita utilizada aquí en el hebreo no solamente es el concepto de ser perfecto, es decir, sin error, sino da la idea también de completar algo, ¿okay? de culminar algo. ¿Okay? Jesús, y eso es lo que va a decir en Hebreos capítulo 5,
va a hacerse hombre. Yo te he engendrado hoy, dice el versículo 5, ¿no? Tú eres mi hijo, te he engendrado hoy, es decir, se encarna, ¿ok? Y a través de esa encarnación y su ministerio en la tierra, Él completa la obra salvífica. De ahí que se perfeccionó. La traducción no es la mejor. La idea es que completa la obra y con su muerte se completa. Es como que alguien que ha sido preparado ahora sí para cumplir una función específica. Así es. Y a través de lo que Él hizo va a completar la salvación. Es decir, va a culminarla, va a hacerla posible. Correcto. Y con su muerte la completó. En la cruz Él dijo, hecho está. No significa que a partir de ya no hay pecado, porque esa tensión, el ya y todavía no, Jesús con su muerte sella la salvación, pero no es solamente su muerte, está la resurrección. Pablo mismo dice que sin resurrección van a sellar nuestra fe. O sea, si tú crees que Jesús murió pero que no resucitó, entonces no tiene sentido, es como que se quedó las cosas a medias. El ministerio de Jesús, sumo sacerdotal, desde su sacrificio, su muerte, su resurrección y ahora en el cielo, ministrando por nosotros, lo que hace es perfeccionar en el sentido de completar, ¿no? De culminarla, de cerrarla. Correcto. Sin Jesús no se podría completar la salvación. Y ahí viene el tema de la encarnación, o sea, ese completar requería que este sacerdote fuera también hombre, no podía ser solamente Dios. Así es. Requería la encarnación. Así es, en el plan de salvación, Dios podría haber salvado al ser humano de muchas otras maneras, pero tenía que hacerse considerando las premisas dadas para el conflicto. ¿Okay? Dios fue malinterpretado o su naturaleza fue manchada por el engaño de Satanás, diciendo que Dios no era justo, que era un tirano. Entonces, y el ser humano, la caída en un contexto de la humanidad sucede. Entonces, hay que salvar al ser humano en sus condiciones, no pueden ser las condiciones de Dios. De lo contrario sería, claro, tú eres Dios y tú puedes hacer lo que quieras. No, Él viene, se hace humano, se hace ser humano, santo, toma la naturaleza humana, 100% humano, pero no toma el pecado, es decir, no peca. Por eso es que la salvación tiene que darse en ese contexto de la encarnación. Correcto, correcto. Y eso creo que nos permite tener una reflexión sobre hay un pensamiento del libro de Deseo a todas las gentes, ¿no? En la página 17, que creo que vale la pena que la comentemos como cierre, ¿no? a este ministerio maravilloso, ¿no? sacerdotal de Cristo. Dice así: era el propósito de Satanás lograr una eterna separación entre Dios y el hombre, ¿no? O sea, Satanás con el pecado la había hecho de oro, ¿no? Como que había logrado el propósito, separar al hombre de Dios definitivamente. Pero dice, pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos caído. Y esto me parece impresionante. ¿Cómo es esto? O sea, mira, ¿cómo de algo tan terrible como el pecado pareciera que Dios saca algo más maravilloso aún que lo previo? ¿Qué comentario te merece esto? Bueno, yo creo que aquí encontramos justamente el ministerio de Jesucristo en su función de sustitución, o lo que algunos llaman el ministerio vicario de Cristo. Él toma el lugar del hombre, Él tomó nuestro lugar, Él cargó nuestros pecados, Él murió por nuestros pecados sin ser pecador. Y ahora que está en el cielo, se invierte el asunto. Ahora, cuando nos acercamos a Él, y es por eso que tenemos que orar en el nombre de Jesús, por los méritos de Jesús. Cuando estamos en Jesús, el Señor no nos ve a nosotros, ve a Jesús, que nunca cayó. Entonces, esto es hermoso, porque, como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, porque en Cristo somos vistos como vencedores. En Cristo es que nos escondemos, la idea de la roca, ¿no? Cristo es la roca, ¿no? Yo me pongo detrás de la roca y el Señor ya no me mira. Amén. Mira los méritos de Cristo, mira las obras de Cristo, mira la justicia de Cristo y no mi justicia, que son trapos de inmundicia, como dice Jeremías. Amén. Y tenemos entonces un representante allá, ¿no es cierto? Que es Dios, pero que es también hombre, ¿no? Qué maravilloso. Creo que todos hemos sido grandemente bendecidos por el mensaje de esta semana. Que Dios nos ayude
para que podamos en nuestra vida personal, ¿sí?, relacionarnos continuamente con este sacerdote. Podemos acercarnos, por lo tanto, confiadamente al trono de la gracia en busca del oportuno socorro, porque hay una salvación disponible para cada uno de nosotros. Podemos vencer el pecado, que es la raíz de nuestros problemas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga para que podamos vivir esa vida de victoria.